El mining de conocimiento transforma grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones. En el contexto de Azure AI Search, la creación de fuentes de datos e indexadores es esencial para extraer, organizar y buscar información en documentos y repositorios empresariales. Comprender estos elementos es clave para implementar soluciones escalables que automaticen descubrimiento y análisis de datos. Dentro del curso AI 102, la creación de fuentes de datos e indexadores conecta la obtención del dato con la búsqueda eficiente basada en inteligencia artificial. Esta etapa es fundamental luego de provisionar recursos y definir índices, ya que permite alimentar esos índices con información proveniente de varias fuentes, lo que habilita orquestar soluciones de NALI mining robustas y adaptadas a múltiples escenarios empresariales. Una fuente de datos en Azure Cognitive Search define la ubicación y la forma de conectarse a los datos estructurados o no estructurados que se desean extraer e indexar. Ejemplos comunes incluyen bases de datos SQL, blobs de Azure y Cosmos DB. La fuente de datos contiene credenciales, definiciones de acceso y los parámetros necesarios para la extracción periódica o en tiempo real de la información relevante. Las fuentes de datos habilitan la conexión entre repositorios de información y el motor de conocimiento. Sus principales características son autenticación segura con el repositorio de datos, soporte para varios tipos de repositorios, SQL, no SQL, Blob Story, etc. Configuración para extracciones incrementals o completas. Mapeo flexible de campos para indexación eficiente. Permiten la actualización periódica de la información indexada. Azure AI Search soporta diversas fuentes de datos, facilitando escenarios híbridos. El siguiente cuadro muestra las opciones más habituales. Tipo de fuente, ejemplo real, uso principal. Blob Story, contratos en PDF. Documentos, imágenes. Azure SQL DB, registros de ventas. Datos tabulares. Cosmos DB, comentarios. Datos no SQL. Table storage logs de sistema. Series de tiempo. Data Lake Gen 2 Big Data Analysis. Grandes volúmenes. Cada tipo de fuente responde a una necesidad empresarial distinta. Supongamos un estudio jurídico que almacena miles de contratos en Azure Blob Storage. Utilizando una fuente de datos, se configura la extracción automática de sus contratos para identificar cláusulas clave y generar alertas. Esta automatización permite a los abogados reducir drásticamente el tiempo de búsqueda y análisis, focalizándose en lo relevante. Así, la fuente de datos se vuelve el puente entre los documentos y la inteligencia empresarial. El indexador es el componente de Azure Search que extrae datos de la fuente especificada, ejecuta los procesos de enriquecimiento, por ejemplo, reconocimiento de entidades, OCR, traducción, y los inserta en el índice de búsqueda. Opera en modo programado o bajo demanda y se encarga tanto de la transformación de datos como de la actualización del índice para garantizar búsquedas precisas y actualizadas. El proceso de NALI mining en Azure Search puede representarse así. Fuente de datos. Provee el material base, como documentos o filas de base de datos. Indexador. Lee, transforma y enriquece esos datos. Índice. Recibe los datos procesados y los hace consultables vía búsqueda. Este flujo permite consultas complejas sobre la información cargada, facilitando minería de datos a gran escala. Al crear un indexador en Azure Search, se deben definir varios parámetros importantes. Fuente de datos a utilizar. Índice de destino. Frecuencia de ejecución, por ejemplo, cada hora. Definición de mapeos entre campos de origen y del índice. Configuración de skillsets para procesamiento de texto, imágenes, etc. Esta configuración determina cómo y cuándo se actualiza el índice con datos nuevos o modificados. En Azure, la creación de un indexador puede hacerse por código. Este ejemplo en Python muestra cómo se inicializa un indexador básico. Este código define un indexador que procesa datos cada hora y los indexa en una tabla específica. Un indexador puede realizar solo extracción básica de datos, o aplicar un conjunto de habilidades, skillset, para enriquecer la información. Tipo ámbito, ejemplo. Extracción simple indexa campos tal cual texto plano. Enriquecimiento procesa y extrae entidades, busca personas o fechas. El enriquecimiento permite pasar del dato crudo a insights valiosos, clave para usuarios de negocio. El monitoreo de indexadores es fundamental para garantizar la integridad del proceso de indexación. En Azure Portal se puede revisar logs de ejecución y errores, ver estadísticas de documentos procesados exitosamente, configurar alertas en caso de fallas.
Programar tareas automáticas de mantenimiento. La gestión proactiva minimiza riesgos y asegura la calidad de las búsquedas empresariales. Una entidad de salud gestiona millones de historias clínicas almacenadas como PDFs en Azure Blob Storage. Al crear fuentes de datos e indexadores personalizados, extraen y enriquecen información médica, como diagnósticos y medicación. Los profesionales acceden rápidamente a datos críticos, mejorando la atención y eficiencia administrativa. Este caso demuestra cómo la combinación de fuentes e indexadores puede transformar el acceso al conocimiento. Para crear soluciones robustas se recomienda utilizar credenciales protegidas y rotación periódica. Restringir el acceso a fuentes de datos solo a operadores autorizados. Validar periódicamente los mapeos y configuraciones. Monitorear continuamente los logs de los indexadores. Cumplir regulaciones de privacidad en el tratamiento de datos sensibles. La seguridad y el cumplimiento legal son fundamentales en entornos reales. El correcto uso de fuentes de datos e indexadores en Azure AI Search habilita a las organizaciones a transformar océanos de información en conocimiento accionable. Esta capacidad es esencial para tomar mejores decisiones, automatizar procesos y escalar la innovación en sectores como finanzas, legal o salud. Implementar buenas prácticas garantiza el éxito y la evolución del knowledge mining empresarial.